Vamos a la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y yo le voy a invitar a que usted vaya conmigo al Salmo 22. Los que estaban aquí el martes saben que comenzamos a mirar este Salmo 22, ya que de alguna manera he sentido la inquietud de parte del Señor hace algunas semanas de tocar este tema acerca de la alabanza. Yo creo que es muy pertinente para nosotros, la iglesia de Gravilias, que trabajemos con esta experiencia de la alabanza. Les decía a los hermanos del martes que Dios nos ha venido bendiciendo, ¿verdad?, consecutivamente, pero creo que Dios nos quiere llevar a más. Ha hecho Dios cosas con nosotros, pero todavía falta camino que Dios quiere hacer con nosotros. Y entiendo en mi corazón de parte del Señor que creo que una de las áreas que Dios quiere trabajar con nosotros es la experiencia de la alabanza. Y usted sabe, mire, yo puedo llevar un programa, pero cuando Dios me interrumpe, aquí el que manda es el Señor. Mire, yo aprendí algo del hermano Iván Luna, ¿verdad? Todos ustedes saben quién es Iván Luna, ¿verdad? Que si yo aprendí algo, yo me traje algo que él dijo en un retiro de pastores que a mí aquello me robó el corazón. Él dijo: yo no soy el pastor de la iglesia. Hace algunos años he decidido ser el copastor de la iglesia. Yo soy el asistente. El pastor es el Espíritu Santo. Y yo dije: eso es cierto. Porque aquí, aleluya, el que sabe cómo tiene que llevar las cosas y cómo es que se tiene que llevar la fiesta es Él, no es nosotros. Uno puede tener toda la preparación que tenga, y no es que yo la tenga, pero uno puede tener toda la preparación del mundo y teología y seminario y todas esas cosas. Eso no le da a uno la capacidad de dirigir un pueblo. Si hay alguien que tiene la capacidad de dirigir el pueblo, es el Espíritu Santo, amén. Y nosotros ponemos todo lo que tenemos a los pies del Espíritu Santo para que Él decida para dónde es que nosotros vamos. Y si Él dice que es que hay que trabajar con el área de la experiencia de la alabanza, yo creo que entonces por ahí donde nosotros tenemos que movernos, amén. Gloria al Señor. Así que yo te invito, vamos a utilizar el Salmo 22. El martes lo estuvimos tocando algunas áreas técnicas de este Salmo. Hoy vamos a amplificar un poco más lo que estuvimos viendo el día martes. Salmo 22. Vamos a estar dando lectura de los versos 1 al 26, casi todo el Salmo. Hay gente que le incomoda que en el culto se lea una porción de la palabra que a lo mejor supera 5 o 6 versos. Y si a alguien le suena así, se equivocó de iglesia, porque en esta iglesia creemos que hay que darle lectura a la palabra de Dios. Yo le voy a decir algo: yo he estado a veces en iglesias donde en la liturgia usted no escucha en ningún momento ninguna lectura de la palabra de Dios. Y yo, de manera bíblica, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que una de las cosas que tiene que atender es la lectura pública de la palabra en el culto. Y también otra cosa es que en la historia, cuando uno busca la iglesia naciente de los hechos, parte de la liturgia usted puede buscar en el pastor de Hermes, en el Ladidaché. Usted va a ver que parte de la experiencia era que nos reuníamos para leer la palabra del Señor. Y en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento todavía. No había sido compilado, así que ellos leían el Antiguo Testamento, cuanto no más nosotros que tenemos completamente la revelación, el Antiguo y el Nuevo Testamento, amén. Así que la lectura es oficial en nuestros cultos, amén, gloria al Señor. Salmo 22 está titulado Un grito de angustia. Y óigame, pero desde el saque nada más, desde el título a mí me saca de los zapatos esto. ¿Cómo es posible que me estás hablando de un grito y de un cántico al mismo tiempo? Que me estás hablando de angustia, pero al mismo tiempo me estás hablando de alabanza. Y nosotros vamos a ver en este salmo cómo el salmista David toma la angustia y la mezcla con la alabanza, y de esa mezcla es que nace este salmo en el cual tú y yo tenemos que mirar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo o descanso. Pero tú eres santo,
tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿A quién? En medio de la congregación, ¿qué voy a hacer? Los que teméis a Jehová, ¿qué tienen que hacer? Glorificarle, ¿quiénes? Y temerle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será, ¿en dónde? En la congregación. Mis votos pagaré, ¿dónde? Delante de los que te temen. ¿Quiénes son los que van a comer? Los humildes. ¿Y serán qué? ¿Y luego qué van a hacer? Jehová, los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Y esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Quiero hablarles acerca de la alabanza. Tocando a Dios por medio de la alabanza. Ese fue el tema que comenzamos a mirar el martes. Tocando a Dios por medio de la alabanza. Si usted mira este salmo con detenimiento, se va a dar cuenta que en 7 ocasiones se menciona la palabra alabanza o sus derivados, y que en 10 ocasiones se menciona la palabra congregación o sus equivalentes. Así que en este salmo se nos está hablando de la alabanza que se rinde en medio de un culto a Dios. Ese es el centro de este salmo. Este salmo es un salmo donde David determina llegar al culto, a alabar a Dios en medio de su angustia.
Porque él sabe, David sabe, que puede llegar a tocar a Dios en medio de un culto si él se inserta en medio de la alabanza del pueblo de Dios. Independientemente de cuáles son sus circunstancias y de cómo él se sienta. ¿Ya me va siguiendo? Ahí les estoy entregando la idea central de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hay 6 puntos que quiero tocar en esta mañana. Número 1, el primero es: la alabanza no depende de lo que me pueda estar pasando. Es lo primero. La alabanza no depende de lo que a mí me pueda estar pasando. A veces la vida nos puede ir mal. ¿Sabía usted eso? Hay algunos que por ahí me han dicho: pastor, mientras yo no estaba buscando a Dios, mientras yo no estaba acercándome a Dios, mientras yo no estaba bien con Dios, las cosas me estaban yendo bien. Pero en pena me acerqué a Dios y comencé a buscarlo. Es como si el infierno se me hubiera desatado encima. Le voy a decir algo. La Biblia enseña que el hecho de que usted y yo estamos en Cristo no quiere decir que no vamos a enfrentar problemas. No quiere decir que no van a venir tribulaciones. Eso es el evangelio falso de la prosperidad, que dice que el que está en Cristo no se puede enfermar, no puede tener pobreza, no pueden venirle problemas. No, déjeme decirle algo. Cristo dijo muy claro: en el mundo tendréis aflicción. Así que parte de la experiencia del creyente es vivir aflicciones. Pero luego Cristo dice: pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Aleluya, gloria al Señor. Y eso lo que nos quiere decir es que aunque tú y yo enfrentamos aflicciones como cualquier hijo de vecino, nosotros tenemos la diferencia de que andamos con un Cristo, no que va a vencer las aflicciones, sino que ya las venció en la cruz del Calvario. Y eso a nosotros nos da fortaleza, porque yo me puedo sentir desbaratado, pero yo sé que de aquí Dios me va a levantar. Aleluya. Yo puedo decir como dijo Job: aunque deshecha esté mi carne, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo se levantará. Y a mí también me va a levantar. Aleluya. Gloria al Señor. A veces la vida nos puede ir mal a los siervos de Dios, a los hijos de Dios. Usted mira este salmo, y si usted mira del verso 6 al verso 21, David describe cuáles son las circunstancias que le está viviendo. Le va mal. Le va mal. Mire, entre las cosas que podemos mirar ahí, David, número 1, está diciendo que la gente de su propio pueblo no lo valora. Verso número 6, él dice la palabra desprecio. Usted sabe que usted y yo, como hijos de Dios, hay veces que la gente que nosotros pensamos que más nos debería valorar son la gente que menos nos valora. ¿Te ha pasado que aún en la iglesia no te valoran? ¿Te ha pasado que aún en la iglesia no valoran tu trabajo? ¿Te ha pasado que aún en tu propia familia tus padres no te valoran? Tus hijos no valoran lo que tú has hecho. ¿Te ha pasado que a veces tu propio cónyuge no te valora como debiera de ser? Que a veces tus propios hermanos no te valoran. Pero qué maravilloso es saber que Dios nos valora. Pero es parte de la experiencia que a veces no seamos valorados. David no estaba siendo valorado por los que tenía a su alrededor. Número 2, otra cosa que le está pasando a David, y usted lo puede ver en el verso 7, donde dice la palabra escarnecer. Esa palabra lo que quiere decir es burlarse para provocar humillación. David está experimentando que hay gente que se burla de él para humillarlo. ¿Quién se ha sentido humillado en alguna ocasión? Qué malo es que se burlen de uno, ¿verdad que sí? Si hay algo que nos pega en el corazón es sentir que gente que está a nuestro alrededor se burla de nosotros. Se burla tal vez de cómo nosotros hablamos, porque a lo mejor no tenemos un verbo muy fino, porque a lo mejor no tuvimos la oportunidad de ir a estudiar como algunos pudieron estudiar. Otros probablemente se burlan de nuestra condición económica.
Hay quien probablemente se puede burlar de algún defecto físico que uno pueda tener. De mí se burlaban porque tenía la nariz grande en la escuela. Pero ya yo me acepté como soy, me encanta mi nariz. Se pueden burlar a veces hasta de nuestra nacionalidad y máximamente cuando somos inmigrantes. Y yo me identifico con muchos de ustedes porque ahora yo soy un inmigrante también. Hay tantas maneras de que la gente se puede burlar de uno. Y David estaba experimentando que se estaban burlando de él para humillarlo frente a las demás personas. Vaya montando el cuadro de lo que David está viviendo. Número 3, cuando experimenta todo eso, David decide: voy a buscar ayuda porque me siento solo, voy a buscar ayuda. ¿Y sabe lo que le sucede? En el verso número 11, buscaba a los que él consideraba sus amigos y cuando los buscó, no los encontró. Porque en medio de su angustia, cuando pensó que podía contar con alguno de sus amigos, fue donde sus amigos y ya vio que los amigos no eran tan amigos. Y déjeme decirle algo, que no todo el mundo es su amigo. No todo el que se acerca a ti se acerca porque es tu amigo. Uno tiene que saber escoger las verdaderas amistades, porque los verdaderos amigos están ahí cuando las cosas van bien, pero los verdaderos amigos se quedan ahí cuando las cosas van mal. David, en medio de su angustia, dijo: déjame buscar algo de sosiego, algo de descanso, voy a ir donde mis amigos. Y se dio cuenta que sus amigos ya no estaban, lo habían abandonado. Qué triste es sentirse de esa manera. Ahora, encima de eso, número 4, está en el 14 y el 15, dice que la aflicción era tan intensa por esas cosas que le acabo de mencionar, a tal punto que David comenzó a desgastarse físicamente. Su salud se vio afectada. Usted no ha visto cuánta gente, o nosotros mismos lo hayamos experimentado, los problemas que persisten, que desgastan a uno, tienen la capacidad aún de afectar nuestra salud. Yo no sé si usted está en una aflicción, una preocupación intensa que perdura, que no es una cosa de un día para otro, que a veces tarda semanas, meses y hasta años. Eso va desgastando a uno. A veces los problemas matrimoniales que no se resuelven muchas veces de la noche a la mañana van desgastando a uno hasta el punto de enfermarse uno. ¿Los ha sentido usted? Yo los he sentido. Problemas en el trabajo, ansiedades por los estudios, problemas por la economía, porque estás atrás y no puedes salir con los pagos. Eso trae angustia, eso carga el corazón. Y eso puede llegar, cuando se prolonga, de alguna manera hasta afectar nuestra salud. Así que, para darle solamente una pincelada de los versos 6 al 21, David está viviendo uno de los peores momentos de su vida. Porque por todas partes las cosas le están saliendo mal. Pero a pesar de que las cosas les están saliendo mal, David ha hecho una resolución y es: aunque las cosas me salgan mal, yo voy a alabar a Dios. Mire, no tengamos nosotros la mentalidad que tenía la mujer de Job, que cuando vio que todo le iba mal, le dijo, en vez de decir alaba a Dios, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y qué lindo como Job pudo responderle a aquella mujer como una mujer fatua, hablado y necia. ¿Acaso no recibiremos de Dios el mal, sino solamente el bien? Aquello fue una expresión de alabanza. Porque ¿qué está diciendo? Dios es justo, mande lo que mande, venga lo que venga, Dios es justo. Si Dios me sana, es justo. Si no me sana, sigue siendo justo. Si Dios me provee, es justo. Y si Dios me deja todavía más tiempo en estrechez, sigue siendo justo. Si Dios me da lo que yo le estoy pidiendo, Dios es justo. Pero si Dios no me lo da, Él sigue siendo justo. Y cuando tú y yo tenemos esa actitud, eso es verdadera alabanza en medio de la crisis. Eso es alabar a Dios en medio de la prueba. Eso es alabar a Dios en medio de la angustia. Porque la alabanza no depende de lo que yo pueda estar viviendo.
Por eso es que a veces en el culto se da falsa alabanza, ¿sabe? Porque hay gente que alaba a Dios cuando las cosas le van bien, pero cuando la nevera está vacía dejan de alabar a Dios. Eso es falsa alabanza. Porque la verdadera alabanza se mantiene cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. Número 2, la verdadera alabanza no depende de cómo yo me siento. La verdadera alabanza no depende de cómo yo entré por la mañana hoy por esas puertas. La verdadera alabanza no depende de cómo yo me sentía cuando me arrodillé aquí en esta silla para orar cuando yo llegué. Si usted mira los primeros 2 versos, David describe entonces cómo se sentía al estar viviendo en medio de aquellas circunstancias. Número 1, David siente que Dios lo abandonó. ¿Cómo, pastor? El hombre de Dios, David. Sí, David siente que Dios lo abandonó. ¿Ha sentido alguna vez usted que Dios lo ha abandonado? Yo lo he sentido. En 2 ocasiones en mi vida yo he levantado mi vista al cielo y le he dicho a Dios: ¿por qué me dejaste? Porque he sentido que Dios me ha abandonado. Y hay veces que nosotros hemos sentido, por medio de los problemas, de las situaciones, de las angustias que estamos viviendo, a veces sentimos que Dios nos abandonó. Número 2, David siente que él clama a Dios y que Dios no lo oye. Una cosa es que tú me digas: pastor, está bien, antes de que Dios empezara a trabajar con nosotros este aspecto de vivir una vida de oración, pues yo no oraba, pastor. Pero yo ahora he entrado en una experiencia de buscar a Dios en oración. Pastor, yo estoy cumpliendo con eso, estoy esforzándome en eso. Pero ¿sabe lo que me está pasando ahora? Que yo oro y siento que Dios no me oye. ¿Te has sentido así? Has entrado al cuarto y has cerrado la puerta y has dicho: voy a orar. Y pasan 10 minutos y no, como si nada. Pasan 20 y nada. Pasa media hora y nada. Pasa 1 hora y como si Dios no estuviera. Porque sientes acá adentro que Dios no te oye. ¿Te ha pasado eso? A David le pasaba eso. Sentía que Dios había dejado de escucharlo. No estamos hablando de irresponsabilidad, porque él está diciendo: yo estoy sacando mi tiempo para orar. David dice: yo clamo a ti, yo saco tiempo para irme de rodillas y clamar a ti. El problema es que tú no me oyes. Y déjeme decirle algo: si usted se ha sentido así o se siente así, no vaya a pensar que usted es el más vil de los pecadores. Simple y llanamente usted es un mortal como cualquiera de nosotros. Y déjeme decirle algo: que por años que uno lleva en el evangelio, eso no hace que tú dejes de ser un mortal. Eso no hace que tú dejes de ser vulnerable. Yo he podido mirar en la historia a hombres como Charles Haddon Spurgeon, que decía en alguna ocasión, después de 30 años de ministerio, decía: mi Dios se me perdió. Lo busco y no lo encuentro en ninguna parte. Clamo y Dios no me oye. Hombres de la talla como esos, que en algún momento se sintieron que Dios no los escuchaba. Pero te digo aún más: ¿sabes quién sintió que Dios lo había abandonado y que no lo escuchaba? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando usted mira este salmo, si hay un salmo mesiánico entre los 150, es el Salmo 22, que refleja, pero de una manera clara, como una radiografía, lo que vivió Jesucristo aquel día en la cruz del Calvario. El primer verso recoge una de las 7 expresiones que Cristo dijo en la cruz del Calvario, y esa es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué lindo y qué maravilloso es saber que tenemos un Señor al cual nos podemos acercar y Él nos entiende. Que tú puedes ir donde Cristo y decirle: ¿sabes qué, Cristo? Yo siento que Dios me abandonó. ¿Y sabes lo que te va a decir Cristo? Yo he sentido eso también, hijo mío. No va a venir a regañarte, no va a venir a juzgarte, no va a venir a condenarte. Va a venir y se va a meter a apoyarte, a levantarte, a identificarse contigo. Aleluya. Por eso es que Él es el Hijo del Hombre, porque es el Hijo de Dios, pero se identifica con los hombres. Es tan hombre como tú y como yo. Mire, esto es tan maravilloso que no solo se hizo hombre para venir y morir aquí,
sino que actualmente está en el cielo siendo de carne y hueso. ¿Usted sabe lo que es eso? Que allá arriba nosotros tenemos a uno delante del Padre como un abogado que no es un espíritu, es de carne y hueso como tú y como yo. Aleluya. Eso me hace saber a mí, como dice Hebreo, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero que venció el pecado y que nos da la fortaleza para que tú y yo lo podamos vencer también. David sentía, número 3. En ese punto número 2, la tercera cosa que David sentía es que sentía que Dios no hacía nada. Porque como le pedía a Dios que cambiara sus circunstancias y la gente seguía burlándose de él, la gente seguía humillándolo, los amigos seguían desaparecidos, él clamaba y Dios no cambiaba las circunstancias. Y él sentía que Dios no hacía nada. ¿Te ha pasado eso? Que tú clamas y clamas y clamas por un asunto y parece que Dios no hace nada. Así se sentía David, que todo seguía igual de mal. Hasta el punto de sentir que Dios se le había perdido. Mi amado hermano, pero ¿sabe qué? Que en medio de toda esta experiencia de lo que David está viviendo y de lo que David está sintiendo acá adentro, David como quiera determinó alabar a Dios. Esa fue la determinación de David. Yo voy a alabar a Dios como quiera. Me siento como cucaracha espacharra, pero voy a alabar a Dios. Me siento de ¿cuánto aquí le ha dado este desánimo? ¿Cuánto? ¿Me ha dado desánimo? Y no es pecado que te venga el desánimo. El pecado está en que te dejes vencer por el desánimo. Alaba a Dios en medio del desánimo. Alaba a Dios en medio de la prueba. Alaba a Dios en medio de la angustia. Alaba a Dios aunque grites de angustia. Alaba a Dios con un cántico. Pero alaba a Dios, porque la verdadera alabanza se lleva en cualquier circunstancia e independientemente de cómo yo me sienta. En medio de aquel cuadro, David tomó decisiones. Yo se lo voy a trasladar a nuestro contexto. Yo quiero ser claro con usted, no muy técnico. Pero si usted mira el Salmo y lo analiza bien, se va a dar cuenta que David lo que dijo, en medio de toda esta angustia y en medio de todo lo que yo estoy sintiendo, yo determino irme para el culto. Eso es lo que dice David ahí en ese Salmo. Yo me voy para el culto. Me siento como me siento, pero voy para el culto. Me está pasando lo que me está pasando en casa, pero voy para el culto. Estoy viviendo lo que estoy viviendo en el trabajo, en el matrimonio, en la escuela, en la universidad, pero yo voy para el culto. A mí nadie me va a quitar la bendición de poder llegar al culto donde está la congregación a alabar a Dios. Esa es mi resolución. Yo voy para el culto. Muévase un poquito conmigo y vaya al Salmo 27. Salmo 27. Al verso 4 al 6. Aquí podemos ver más amplificada esa determinación que David había tomado. Allí está de una manera tal vez un poco más disimulada, pero está allí. Está allí. Si usted hace un análisis del texto, está allí. 7 veces alabanza y 10 veces congregación en sus distintos derivados. Pero aquí lo dice de una manera más clara. Salmo 27, verso 4 dice: una cosa. ¿Cuántas? Hay tanta gente que está pidiendo tantas cosas. Y David lo que dice: no, una es la que yo necesito. Una cosa he demandado a Jehová. O sea que no es más que Dios mío, Señor, que yo pueda ir a los cultos. No es más que eso. Es que eso es lo que yo voy a buscar. Y voy a hacer lo que tenga que hacer, pero yo voy para allá. Y esta buscaré. ¿Y cuál es esa? Ay, pastor, vamos a meter el culto aquí de lunes a domingo. Ay, santo, la cosa se puso mala. Le voy a decir algo. Los que somos de la vieja escuela sabemos lo que es los 7 días de la iglesia, ¿sabe? Handal. Eso era, mire, sin descanso. Dale por ahí para abajo, dale. Hay que alabar a Dios, buscando a Dios. Hoy, claro, obviamente por la
por el contexto moderno de ajetreo y de agenda que se vive con el trabajo, ya no se reúne todos los días, pero usted en su casa tiene que buscar a Dios, ¿sabe? Todos los días, todos los días. Pero mire, nosotros nos reunimos aquí 3 veces mínimo a la semana. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y para qué yo llego a la casa de Dios? ¿Y para qué más? Fíjese una cosa, usted puede venir para muchas cosas. Yo voy para el culto porque voy a ver al hermanito fulano de tal. Tengo que hablar con Roberto, voy para el culto. Está bueno eso, que hable con Roberto. Pero eso no es la razón principal por la que yo vengo al culto. Ay, que voy al culto hoy porque van a dar empanadas allá atrás. Está bueno que vengas a comer empanadas, pero esa no es la razón principal para venir al culto. Vengo al culto porque, y más si tiene la novia aquí o el novio. Eso está bueno también, pero esa no es la razón más importante por la que tú y yo venimos al culto. Aquí dice que nosotros venimos al culto ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. O sea que aquí en el culto yo tengo que ver a quién. Antes que yo ver a cualquiera de mis hermanos, yo necesito ver a Dios en el culto. Cada culto se supone que sea una experiencia de encuentro con Dios. Cada culto se supone que sea una nueva experiencia de yo poder tener una nueva visión acerca de Dios. Eso es lo que dice el Salmo. Sigue diciendo que cuando yo llego al culto y realmente yo tengo una visión de Dios, yo contemplo, yo entro en conexión con Dios, el resultado es que Dios me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su, ¿usted sabe lo que es morada? Ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos al próximo verso. Allí es donde Dios me va a esconder. Y cuando yo esté allí, yo me voy a sentir sobre una roca que Él me pone en alto, sobre una roca. O sea, yo voy a estar firme. En medio de la angustia, yo voy a estar firme. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré ¿qué? Aleluya. La resolución de David es: con todo lo que yo estoy viviendo y con lo que yo me siento, a mí nadie me quita que yo voy para el culto. Yo voy para el culto a buscar a Dios. Yo voy al culto a alabar a Dios. Yo determino ir para el culto. A mí nadie me va a robar esa bendición. A mí me preocupa que hay hermanos que me dicen: pastor, estaba orando por un trabajo y Dios me bendijo. Y sabe que no me va a volver a ver en la iglesia, pero porque es que Dios me bendijo con un trabajo. Ay, qué lindo. ¿Tú te crees que Dios te va a dar un trabajo que no te permite venir a alabar a Dios y congregarte? Entonces el diablo te ve que tú estás buscando a Dios y dice: espérate, que yo esto lo saco fácilmente. No se quiere ir por la derecha, no se quiere ir por la izquierda. Yo le pongo una trampita aquí. Vente que te voy a dar un buen trabajo. Dejas de venir al culto y empiezas a enfriarte. Se apaga la alabanza y se te apaga el espíritu. ¿Y que dónde terminas otra vez? Donde mismo estabas antes. Mire, por eso toda oportunidad que se presenta no es una oportunidad de Dios. Y usted podrá decir: pastor, usted lo dice porque usted no tiene la necesidad. Yo soy que la tengo. Déjame decirte que yo estaba en esos zapatos. Yo sé lo que fue verme en necesidad, con necesidades en mi hogar, y no tenía perdí el trabajo. Y llegaron a ofrecerme un trabajo. Y lo primero que me dijeron es: solo estos días. Pues no puedo ir al culto. Y el domingo tiene que estar temprano en tal sitio. No puedo ir al culto. Y a mí mi pastor me enseñó: Dios nunca te va a dar algo que afecte tu relación con Él. Nunca. ¿Y qué yo tuve que hacer? Con la necesidad que tenía, dije: Dios mío, ampárame otro porque este no me funciona. Y tuve que decirle que no. Y me llegó otra oportunidad de trabajo. Una cosa he demandado a Dios y esa yo la voy a buscar. Y es que yo esté en el culto todas las veces que haya culto. Yo voy a estar en la casa de Dios buscando a Dios. Por favor, no vaya a pensar que yo soy un fanático exagerado. Se entiende que usted a veces se puede enfermar, que surgió una situación ¿verdad? De peso, que usted tiene que, eso es obviamente.
Pero lo que le quiero decir con esto es que lo que David está resolviendo en su corazón es que a pesar de lo que yo estoy viviendo, para mí es importante estar en la casa de Dios. Para mí es importante estar en el culto, en la congregación de los santos, porque allí se va a alabar a Dios y yo tengo que ir a alabar a Dios. Número 3. Número 4. ¿Sabe por qué David decide en medio de cómo se siente? Sí, la número 3 era, espérate, determinación de estar en medio del culto. Esa es la número 3, sí. Determinación de estar en medio del culto. Pero la número 4, y eso lo amparamos en el verso 22 y en el verso 25, donde mezcla los dos conceptos. Pero en el punto número 4, si hay un lugar donde yo puedo encontrar la presencia de Dios y yo puedo entrar en contacto con esa presencia de Dios, es insertándome en medio de la alabanza en el culto. Así que paso número 1, llegué a donde tengo que llegar. Llegué al culto. ¿Qué es lo que voy a hacer en el culto? En el culto voy a alabar a Dios. Los hermanos que estaban aquí el martes saben que les estaba exhortando acerca de eso. Mire, hermano, cuando usted llega al culto, miren, no llegue a perder el tiempo. Cuando usted en pena usted empieza que se agarra el micrófono allá frente y se empieza a hablar, dígale que está hablando, hablamos ahorita, hermano, que voy a alabar a Dios. Cierre los ojos y olvídese de todo el mundo. Alabe a Dios. Alabe al Señor, alabe al Señor, porque a eso fue que nosotros vinimos. Si algo se viene a este lugar es alabar a Dios. Yo le decía los otros días, hermano, mire, la peor crisis que nosotros podemos tener como iglesia pentecostal es que nosotros parezca esto un velorio, un culto pentecostal. Que usted puede soltar un alfiler y se escucha el alfiler, clink, clink, cuando cayó. No, pastor, es que yo soy tímido. Que tú seas tímido no quiere decir que no hay que alabar. Vamos a alabar a Dios como quiera. Que a lo mejor tú no gritas igual que grita un hermano o otro hermano, está bien. Pero alaba a Dios ahí donde tú estás. Concéntrate, porque acuérdate que tú y yo venimos a este lugar a contemplar la hermosura de Jehová. Tú tienes que llegar a tener contacto con Dios en el culto. Y eso se logra. Sacúdase el polvo. Miren, cuando estamos en ese ambiente de alabanza, alabe a Dios y olvídese del resto del mundo. Cuando lleguemos al momento de la enseñanza, mire, ahí nos sentamos tranquilitos y ahí sí, aunque siente danzar en espíritu, hablar en lengua, lo hace bajito ahí, que no interrumpa la enseñanza. Así sí. Usted ve, y como dice Pablo en 1 Corintios, todo se puede hacer decentemente y en orden. Y brincamos y saltamos a la hora de brincar y saltar, pero a la hora de sentarnos frente a la palabra, nos callamos la boca y recibimos la palabra. ¿Me entiende? Ni calvo, ni con 2 pelucas. Cuando los vea muy apagados en el culto, me voy a parar allá frente y le voy a hablar en clave morse. Ni calvo, ni con 2 pelucas, mi gente. Hay que alabar a Dios en el culto. Ahora, ¿por qué David si se siente como se siente? Decide llegar al culto y determina alabar a Dios en medio del culto. ¿Por qué? Porque David está convencido de una cosa, y es lo que dice el verso número 3. Ese es el verso clave y central para mí en esta exhortación. ¿Por qué yo voy a llegar al culto a alabar a Dios aun cuando todo me está saliendo mal? ¿Por qué? Porque Él es santo y ¿qué más? Porque puede que en casa yo me tiraba a orar y no encontraba a Dios. Y me iba por ahí a buscar y no encontraba a Dios. Pero cuando yo llegue al culto, ahí yo lo voy a encontrar. Porque cuando el pueblo empieza a alabar a Dios, dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Yo no sé si tú has llegado a un culto y te sientes espachajado, te sientes embaratado. Sientes que, mire, que le da a uno deseo como Elías. Mira, basta ya, quítame la vida si yo no soy mejor que mis padres. ¿A usted no le da ganas de morirse? ¿Usted no ha sentido ganas de morirse? Yo he sentido ganas de morirme. Y llega uno esleñado al culto. Y empieza el culto. Y allá pega aquel hermano a alabar a Dios. Y el otro empieza a alabar a Dios. Y es como cuando tú coges carbones de leña y los empiezas a juntar y empiezas a prender. Y aquel empieza a alabar a Dios. Y tú en el culto empiezas a ver que
empezamos a alabar a Dios y tú mismo empiezas a alabar a Dios y 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 empiezas a alabar a Dios. De momento como que tú empiezas a conectarte con la presencia de Dios y tú empiezas a decir como Jacob: Dios estaba aquí, yo no lo sabía y lo estoy tocando ahora. Mira, y te envuelves en la alabanza y cuando se acaba el culto tú sales nuevo por ahí para afuera. No hizo falta que nadie te pusiera la mano encima. No hizo falta que nadie viniera a profetizar. Bastó simplemente que tú tocaste la presencia de Dios por medio de la alabanza. Por eso es que David dice: yo me sienta como me sienta, yo voy para el culto y cuando llegue el culto me voy a poner a alabar a Dios. Porque allí yo me voy a encontrar con Dios. Porque allí yo voy a contemplar la hermosura de Jehová y voy a inquirir en su templo. Y cuando yo salga de allí voy a ser diferente. Es terapéutico, mi amado hermano. Alabar a Dios es terapéutico. Yo recuerdo en una ocasión allá en la iglesia de Carrizales que yo llegué, mire que aquello parece que llevaba un tráiler encima, como que no podía ya más con mis cargas. Me arrodillé en una esquinita y yo no tenía deseo de alabar a Dios ninguno. Pero la gente empezó a alabar a Dios y alabar, y el pastor al frente, vamos a alabar a Dios, olvídese del programa, vamos a alabar a Dios, alabar a Dios. Y la gente empezó a alabar a Dios y aquello se mete una presencia de Dios allí, comienza a manifestarse la presencia de Dios. Y yo en aquella silla temblaba y temblaba ante la presencia de Dios. Cuando yo me levanté de la silla, hermano, yo sentía que me habían quitado todas las cargas que yo tenía encima. Simplemente con tocar a Dios a través de la alabanza. Mire, esa palabra de que Dios habita, esa palabra en el original, que es Yashab, lo que quiere decir literalmente, cuando Dios dice habita, quiere decir irse a vivir. ¿Eso es lo que está diciendo ese salmo? Que cuando tú y yo empezamos a alabar a Dios en el culto aquí todos juntos, Dios se viene a vivir para aquí, para el templo. Y aparte, esto es cosa grande, ¿sabe? Y si usted se da cuenta en el Antiguo Testamento, cuando Dios se paraba sobre aquel monte Sinaí, ¿qué le pasaba? El monte temblaba y humeaba, era. Imagínense, aquí empezamos a alabar a Dios y la presencia de Dios comienza a manifestarse. Tiembla hasta el más guapo de los hombres, ¿sabe? Esta palabra significa morar, significa residir, significa hacer un campamento y establecerse. ¿Sabes lo que es eso? Llegamos al culto y de momento empezamos a alabar a Dios. Y cuando empezamos y persistimos en alabar a Dios, el texto dice que Dios hace un campamento aquí. ¡Pum! No es que viene de visita, es que hace un campamento. Y se sienta Dios aquí en medio de nosotros. Usted ve por qué es que hay que venir al culto, y cuando llegamos al culto hay que ponerse a alabar a Dios, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar respuesta a todas nuestras necesidades. Si tú y yo alabamos a Dios en medio del culto, mire, Dios hace habitación en medio de nuestra alabanza. Dios monta un campamento en este lugar. Mire, yo le voy a decir algo. Yo creo en la consejería, yo aconsejo, yo he estudiado un poquito de consejería. Yo creo los estudios, claro, creo en todo eso. Pero le voy a decir algo. Hay cosas que aquí en la iglesia no se van a solucionar con consejería. Yo lo sé. Hay cosas que no se van a enseñar con una buena teología, no se van a solucionar. Hay cosas que lo que hace falta es que la presencia de Dios te toque y las cosas cambian. O sea, ni calvo ni con dos pelucas, por favor. Porque lo que no puede hacer la consejería, lo que no puede hacer la psicología, lo que no puede hacer la instrucción, lo hace el poder de Dios cuando se manifiesta en medio de la alabanza de un pueblo que llega al culto a alabar a Dios. Yo le voy a decir algo, Dios no tiene un camino trazado a nosotros. Y hay almas que se tienen que salvar, que van a venir a este lugar y tienen que recibir liberación de Dios. Y vienen atados, mira, hasta el cabello vienen endemoniados. Y eso es, mi gente, alabando a Dios en el culto, alabando a Dios. Y el Espíritu de Dios se va a mover y va a libertar a esas personas. Tú y yo muchas veces vamos a llegar a este lugar cargados, cansados, agotados, sin ganas de vivir, sin ganas de continuar. Pero cuando empecemos a experimentar la presencia de Dios, cuando tocamos la presencia de Dios en el culto, mire, vamos a salir de este lugar renovados. Hay experiencias de Dios para nosotros como iglesia cuando nos insertemos en ese espíritu de alabanza en el culto. Ahora, punto número 5. Para alabar a Dios en medio de un culto hay que romper con el orgullo.
¿Sabe? ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no nos atrevemos a alabar a Dios? Por nuestro orgullo. Dígalo, es cierto, esa es la verdad. Mire, es más, a veces que no, es que yo soy tímido. Es orgullo disfrazado de timidez. Porque cuando te vas allí al Coliseo Nacional, te vas allí al Saprissa o te vas al de los otros, a los Manudos, está el grito que hace orilla. Y usted ve hasta el más tímido que se quiere quedar con aquello allí. Que compite hasta con la barra. Ya ve que me lo sé. La realidad, mi amado hermano, es que a veces no alabamos a Dios en el culto por orgullo. ¿Qué va a pensar el que está al lado mío? Ay, ¿qué va a decir aquel? Ay, que yo no quiero que me vean levantar la mano. Es que yo no tengo que levantar la mano para adorar a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo es que hay que alabar a Dios? Batiendo las manos. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice en 1 Timoteo? Levantando manos santas en medio del culto. Es levantando las manos. Pero hay que romper con el orgullo para levantar las manos. Siento que el Espíritu de Dios me toca y quiere que yo le dance. Ay, pero ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir de mí? Olvídese de lo que diga la gente. Rompe con el orgullo. Mire, ¿quién hombre más grande que David? David andaba siempre enchaquetado, bien ahí con su corbata bien puesta, bien fino, usted sabe, el rey de Israel, rey de la nación más poderosa, el hombre de Dios. Y un día cuando se le subió el agua en el culto, se despojó de sus ropas reales y salió danzando. ¿Sabe dónde? No escondió en el cuarto, delante de todo el pueblo. Después la mujer llegó y le dijo: qué vergüenza lo que tú has hecho, el rey de Israel, rebajarse de esa manera y vestirse de esa manera. Yo me imagino que él la miró con el mismo. Y ¿qué es lo que te pasa a ti, mujer? Tú estás loca, dejándote usar por el diablo. Aquí el grande no soy yo, aquí el grande es ese rey que está allá arriba y yo lo voy a alabar. Y si me tengo que despojar de lo que me tenga que despojar, me voy a despojar porque él es el rey grande, merecedor de alabanza en el culto. Oiga, mi amado hermano, rompa con el orgullo. Olvídese de lo que piense la gente. ¿Qué puede pensar la gente? Que usted está loco. ¿Y qué importa eso? Hay gente que me dice: Dios me tocó, yo tenía unas ganas de llorar, pero no me atreví porque ¿qué van a decir de mí? Porque ¿qué van a decir de ti? Que tú eres un ser humano como cualquiera otro que llora. ¿Acaso alguien se puede burlar de alguien porque llora en el culto? Bueno, será usted más grande que Jesucristo, que en una ocasión se echó a llorar. Y si Cristo, el Hijo de Dios, el omnipotente, lloró, ¿cómo va a ser que yo no voy a llorar? Si los montes tiemblan y humean, si los corderitos saltan, si mire, todo se estremece a la presencia de Dios en medio. Mire, yo voy, si tengo que llorar, lloro. Mire que me voy a abstener yo de llorar porque a alguien le molesta que yo llore. Voy a llorar, y si te puedo mojar con las lágrimas para que se te pegue, te mojo también con las lágrimas. Dele libertad al espíritu. Mire, sacúdese la pereza, sacúdese el polvo. Ya está bueno, aleluya, de mucho tiempo, muy, como que muy arreglado, muy. Mire eso. Amén. Rompa con el orgullo, mi amado hermano. Hay veces que venimos tan arreglados al culto y a veces a las damas le pasa eso. Pasaron una hora planchándose el pelo y vinieron bien arregladitos, usted sabe bien. Se echaron bondo por ahí, nosotros le decimos Plastex, para tapar las imperfecciones o los. Llegan al culto y, espérate, yo no puedo llorar porque se me corre el rímel. Se me daña la máscara, que se te daña la máscara y todo lo que trae por ahí para abajo. Olvídate, llora si tienes que llorar, goza y alaba a Dios. Olvídate de eso. Si a este lugar no se viene a modelar, se viene a alabar a Dios. A eso es lo que nosotros venimos a este lugar. Rompamos con el orgullo. No dejes que tu orgullo ni lo que pueda pensar la gente te prive a ti de tocar a Dios en medio del culto. Porque te voy a decir algo. Si te dejas robar la bendición por el orgullo que llevamos adentro, porque aquí nadie me diga: no, pastor, yo no tengo orgullo. Porque primero que dice que no tiene orgullo, ese es el mejor orgullo que tiene.
Aquí todos estamos luchando con el orgullo. No me diga aquí, bueno, como un hermano que vino, se sentó conmigo y me dijo, no, yo pastor, yo con eso, yo soy un hombre humilde. Yo no tengo problema con eso. Y dice, esa es la mayor prueba de que tú no eres humilde, que tú dices que tú eres humilde. Porque el humilde no anda diciendo que es humilde. Lo demuestra, lo vive, lucha con el orgullo. Pero no te dejes robar la bendición, hermano, porque hay gente que viene al culto y Dios lo quería bendecir ese día, y Dios lo quería llenar, y Dios quería trabajar con él, y Dios quería meterle las manos, pero por el orgullo, estar aguantándose, pues Dios no pudo sentar con él. Pues Dios dice, bueno, si tú no quieres, yo tampoco te voy a obligar, porque el Espíritu Santo es un caballero, no te va a forzar. Y tú sabes cuántas veces tú has llegado a este culto, aquí a este lugar, hiciste el primer paso, diste la primera batalla y la venciste, porque lograste llegar al culto. Pero una vez llegaste, te sentaste ahí, te aplatanaste con una pereza y dejaste que el diablo te ganara la batalla. No alabaste a Dios en el culto y no pudiste tocar la presencia de Dios y te fuiste igual que como entraste. Y ese es el sexto punto. Cuando tú y yo alabamos a Dios en el culto, no salimos igual que como entramos. Porque si ya hemos visto que la experiencia en cada culto es alabar a Dios y por medio de la alabanza llegar a tocar a Dios, contemplar a Dios, y eso me va a cambiar, es imposible que yo salga por esa puerta para afuera igual que como yo entré. Pastor, no, porque yo he venido muchas veces al culto y he salido igual que como entré. El problema fue que viniste y te dejaste robar la bendición. Se te olvidó que venimos aquí a alabar a Dios. Y a lo mejor te acordabas, pero el orgullo te ganó la pelea. Y encima de que el orgullo a veces está, siempre está por ahí tratando de ganarnos la pelea, también aparece, como dice Josefa, el bicharrasco ese. Que se sienta por ahí en los cultos, ¿sabía eso? Hay gente que piensa, no, chacho, aquí esto es el lugar santo, aquí el diablo no aparece. Muchachos, el diablo llega al culto aquí primero que muchos de nosotros, ¿sabes? Y se sienta por ahí y empieza a susurrarte en el oído. Chacho, no alabe a Dios. Mira los problemas que tú tienes en tu casa. Mira cómo el marido tuyo, y llevas tiempo orando por él y Dios no lo cambia. Por eso es que Gigi decía, chacho, si se va ese hermano de la iglesia, se va el diablo para el cielo. Si el diablo va más a la iglesia que tú, y más sabe más Biblia que muchos de nosotros, ¿sabes? Mire, y hay veces que el diablo empieza a susurrarte en el oído y tú piensas que es la mente tuya. Déjame decirte algo, no es la mente tuya. Tú tienes que aprender a discernir que hay pensamientos que son tuyos, pero hay pensamientos que no son tuyos. Y tú estás ahí, el diablo pega ahí a pensar los problemas que tú tienes matrimoniales. Y ahí te queda el culto y estamos alabando a Dios y tú estás ahí, a los problemas que yo tengo allá con el marido. Los problemas ya que yo tengo con esta mujer cabezona. Y tú estás ahí en el culto, llegaste, diste el primer round, lo ganaste porque llegaste aquí aunque fuera cansado. Pero empezamos a alabar a Dios y tú te fuiste. Ay, ¿y mañana con qué yo voy a pagar el agua? Mañana con qué tú vas a pagar la luz mañana. Y si llegan a tu casa y te cortan la luz mañana, cuando tú llegas a tu casa la mujer te va a dar una bofetada porque dejaste que te cortaran la luz. Y el diablo llenando, fuiste al médico y te dieron, sentiste un dolorcito, fuiste al médico, te hiciste unos análisis y estás esperando los diagnósticos. Y llegas aquí al culto y es hora de alabar a Dios y Dios quiere bendecirte y tú pensando, chacho, el diablo dice, es un cáncer que te está comiendo por dentro, te va a morir ya mismo. Y a veces los muchachos llegan y en vez de estar alabando a Dios en el culto, están pensando allá en la universidad. Ay, los exámenes, ay, lo que yo tengo que estudiar en casa, ay, si mañana me dan un quiz. Y hay veces que los novios llegan al culto y están pensando, ay, cuando se acabe el culto, ¿para dónde la voy a llevar a comer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y no son cosas que son malas, pero el diablo las va a utilizar en el culto para tratar de que tú no alabes a Dios en el culto. Te voy a decir algo y recuérdalo, cada vez que vengas al culto, acuérdate una cosa, no solo Dios está en este lugar, el diablo también. Y lo que va a procurar es, mira, encadenarte ahí, que te quedes quieto, no levantes esa mano, quédate calladito la boca en el culto, porque si tú llegaste al culto, te ganaste el primer round, pero si el diablo logra vencerte aquí, que tú te quedes, mire, un zipper en la boca, los brazos queditito te ve más bonito, y el diablo logra mantenerte de esa manera ahí en el asiento, chacho, el diablo no tiene, ve a todos los cultos, está bien, no hay problema. Es más, bien y te acompaña el diablo al culto. Tranquilo, vamos para el culto, gente. Porque sabe que aunque tú estás en el lugar donde Dios se manifiesta, tú no lo puedes tocar. Porque te tiene atado. Y hay gente aquí en la iglesia que el diablo los tiene atados. Y te voy a decir algo,
Vas a decir, pero ¿cómo ser, hermano? Un cristiano atado. Pero te voy a decir algo, es que el diablo no tiene que atarte de manera con lujuria, con adulterio, con fornicación. El diablo simplemente te coge los problemas que tú tienes y te le empieza a dar vueltas, hasta que de momento tú estás tan angustiado en tus problemas que no puedes alabar a Dios. ¿Y cómo te tiene el diablo? Atado. Por eso es que en una ocasión el salmista llegó al culto y trataba de alabar a Dios y no podía. Y trataba de alabar a Dios y no podía. Y trataba de alabar a Dios y no podía. Y clamó desde lo profundo de su alma: saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre. Si te sientes, hermano, te lo voy a dar como instrucción pastoral. Cada hermano de la iglesia de Gravilias que llegue aquí a un culto y empieza a sentirse que está atado, empieza a sentirse que está como que oprimido, empiece a clamar lo que dice ese salmo: saca mi alma de la cárcel para que yo adore tu nombre. Y tú vas a ver que Dios te va a tocar y te va a dar la libertad que tú necesitas. Pero empieza a alabar a Dios. Pastor, no lo siento, alaba a Dios. Pastor, llevo 5 minutos diciendo gloria a Dios, aleluya, y no siento que se me para ni un pelo. Alabe a Dios como quiera. De la batalla, pelee la batalla. Ahí. Yo le decía a los hermanos el martes, a veces se meten unos ambientes pesados en el culto. Y los que están afinaditos espiritualmente, que yo sé que hay 2 o 3 por ahí que a veces, pastor, ¿tú sentiste eso que yo sentí en el culto? Y yo sabía, yo estaba luchando allá al frente y un bichajasco metido ahí adentro. Mire, hermano, usted siente que se mete ese ambiente, usted reprenda 1 o 2 veces. Reprenda al diablo, métale 4 cantazos y después empieza a alabar a Dios. Si no se me ofusque demasiado en el diablo, porque acuérdese que lo que Salmo dice: si tú empiezas a alabar a Dios, ¿qué va a pasar? Dios hace un ¿qué? Un campamento. ¿Y qué pasa con el diablo cuando Dios hace un campamento? Mire, va por ahí para abajo que se las pela, ¿sabe? Empieza a alabar a Dios. No te dejes robar la bendición. Cuando llegues a cada culto aquí martes, jueves, domingo, recuérdate lo que el pastor enseñó. Las instrucciones son: sientes, empieza a batallar. Repréndelo 2 o 3 veces y empieza a alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. Fíjate que no, primero haces lo que dice la Biblia y después viene el sentimiento. Hay veces que yo he pasado media hora alabando a Dios, no he sentido nada. Y en los últimos 5 minutos del culto me agarra a Dios y ahí es que renuevo. Pero no perdí la batalla. Cada culto es una batalla. No solo con el diablo, sino con nuestra propia carne. Cansado. Luche. Yo sé que muchos hermanos, mira, yo salí el jueves y vino una gente: pastor, discúlpenos, que nosotros no sabíamos que nos estábamos quedando durmiendo en el culto. Yo sé, usted se cree que yo no soy humano. Usted cree que el pastor, mire, este que está aquí al frente, mire, usted no ve alas allá atrás, ¿verdad que no? No hay alas. Yo no soy un ángel. Yo soy tan de carne y hueso como usted. Hay veces que yo llego cansado al culto. Yo me dormí en un culto. Yo soy de carne y hueso igual que usted. ¿Acaso los discípulos de Cristo, los 11 discípulos de la noche de Getsemaní, no se quedaron dormidos allí orando? Yo decía un amigo mío: muchacho, el que no se ha quedado dormido en el altar porque no es pentecostal. Y hay veces que uno llega cansado. O sea, si algo de beneficio tienen ustedes conmigo como pastor, es que yo he vivido las experiencias de allá. Yo sé lo que es llegar por años de salir del trabajo sucio y sin comer para llegar al culto. Y a veces que uno se sienta ahí, pareciera que le están tocando un violín al lado de uno y tú sientes como que te vas yendo. Yo sé lo que es eso. Pero hermano, no se deje vencer por el sueño. Vaya allá atrás, métase 2 o 3 pescosas y échese agua en la cara y revire para acá adentro. Esto es una batalla y hay que pelearla hasta que nos vayamos. Hay que pelear la batalla. Mire, yo no le estoy diciendo esto porque me levanté con el moño parado, como dicen allá en Puerto Rico. Yo le estoy diciendo esto porque cuando yo estuve allá ahora esta semana en Puerto Rico, mire, yo dije: Señor, yo voy a aprovechar el tiempo. Imagínense, no tengo esposa, no tengo hijos, estoy solo allá. Por el día atiendo los asuntos y olvídese, de mañana y de madrugada vámonos a buscar el rostro del Señor. Y me fui a buscar a Dios. Y una de las cosas que Dios me dio instrucciones, entre las instrucciones que me dio, hay que empezar a bregar con la alabanza en Gravilias. Y yo dije: yo tenía mi agenda, esto es lo que vamos a hacer. Y yo: tranquilo, que aquí el que manda es Él. Y si Él dice que es por ahí, es por ahí. Ahora, hermano, usted asuma eso. Diga: esto es lo que Dios dice, esto es lo que hay que hacer.
Fíjense que yo no me estoy parando aquí a decirles a ustedes, hermano, Dios me habló, yo tuve una visión, una revelación. Y no que eso no sea válido. Yo creo que Dios que da visiones y da sueños. Pero yo no me he parado aquí a decir que yo tuve una visión. Yo me estoy parando aquí con el Salmo 22, explicándolo verso por verso ahí, para decirle a usted que esto es lo que hay que hacer en un culto. Alabar a Dios. Contra eso nadie puede ir. Pastor, yo no doy de acuerdo contigo. Pues es la palabra. ¿Me entiende? Entonces nosotros lo que debemos hacer es que decir, bueno, si Dios quiere que la instrucción ahora es que cuando lleguemos al número 1, que hay que estar en el culto. Hay que hacerlo indecible por llegar al culto. Y cuando llegue al culto voy a pelear la batalla, no me la voy a dejar ganar. Llego al culto a alabar a Dios. A eso es lo que venimos en Gravilia, a alabar a Dios en el culto. Mire, yo le digo una cosa. Se mete Dios porque se mete. Y alguien podrá decir, pastor, pero es que tú estás ahí medio teológicamente equivocado, porque Dios está siempre, aunque tú no lo alabes. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Si no alabamos a Dios en el culto, como quiera Dios está aquí. ¿Pero cómo, pastor? Sí, porque la presencia de Dios está garantizada a la iglesia por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero te voy a decir algo. La presencia de Dios no garantiza que tus necesidades sean suplidas y que tú seas transformado. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, en el libro, en los evangelios, presenta la historia de una mujer que tenía un flujo de sangre. Y esa mujer dice dentro de ella, si yo llego y lo toco a él, toco el borde de su manto, yo sé que yo voy a ser sana de mi enfermedad. Ella llega hasta donde está Jesús. Se le hace difícil y complicado llegar al culto aquel día, porque Jesús está rodeado de gente. Se le hace difícil. Se le hace difícil porque esa mujer sabe que llegar al culto ese día le puede costar la vida. Porque tradicionalmente, si ellos la descubren a ella que tiene flujo de sangre, a esa mujer hay que liquidarla. Porque una mujer que estaba con un flujo de sangre era inmunda y no podía mezclarse con el pueblo, y mucho menos acercarse a un rabí. O sea que aquella mujer se está jugando la vida por llegar al culto. Y hay veces que tú y yo vemos 2 o 3 gotas que está cayendo del cielo. No voy para el culto. Ay, es que tengo como un qué sé yo y un no sé qué aquí. No voy para el culto. Tiene un poquito de alergia, y le escribo un mensaje al pastor, pastor, y era que estoy muriéndome, no voy para el culto hoy. Mire, yo escuchaba a mis pastores que me decían, para mí la hora más crítica es la hora antes de salir para el culto. Y yo decía, ¿por qué será eso? Ya yo descubrí por qué es eso. De 6 a 7 de la noche mi teléfono se satura de mensajes. Pastor, no voy por esto, pastor, no voy por aquello, pastor, no voy por lo otro. Y yo no estoy diciendo, eso está bien, eso está correcto, que usted se excuse, muy bien, excelente. Pero lo que le estoy diciendo es que usted sabe que muchas veces tiene un dolorcito de cabeza y dice, pastor, tengo una migraña que me está matando, no voy para el culto. ¿Cierto o no es cierto? Pastor, es que mañana tengo que madrugar a las 7 de la mañana, no puedo ir para el culto. Madrugar a las 7 de la mañana. Mire, no se pierda la bendición de estar en un culto. Yo nunca lo voy a presionar a usted a que venga al culto, se lo digo de verdad, eso sí que no. Eso es asunto suyo con Dios. Pues si usted no viene al culto, ¿qué va a pasar? Pues usted es que va a salir mal. Yo voy a salir bien porque yo voy a venir, yo voy a alabar a Dios y Dios me va a bendecir a mí. Ah, que no viene mucha gente. Yo le voy a decir una cosa, a mí no me mata que no venga mucha gente al culto. Hay quien se atribula que no vino mucha gente, lo que vienen 5 o 6. No se supone que eso sea lo correcto, pero le voy a decir, si habemos 2 nada más. La Biblia dice que donde hubieran 2 o más en mi nombre, ahí estoy yo, dice. Pues si lo que hace falta es que nos juntemos 2, tú y yo, Eri, si nos venimos para el culto, aunque no venga nadie más, se mete Dios como quiera, nosotros empezamos a alabar a Dios aquí. Entonces, me estoy dando a entender. O sea, no es que haya mucha gente, es que los que vinieron se pongan a alabar a Dios. Ahí es donde está la clave. No es que haya mucha gente. Yo he ido a cultos donde hay una multitud de gente. Parecen momias. Que yo casi hago así, mire, me persigno también allí. Decía un evangelista ya, dice, cuando te hace un culto y ve que todo el mundo se queda callado, dice, alaba lo que no es un velorio. Mire, en cada culto se supone que usted y yo entremos a este lugar y salgamos renovados. Que entremos en contacto con Dios. Cuando no lo hemos hecho, no es porque el que predicó mal. No es porque el que se paró al frente dirigió mal. Ellos tienen su responsabilidad. Pero yo les voy a decir algo. El que está al frente dirigiendo puede hacer las cosas mal y aún así yo puedo tocar a Dios en medio del culto por medio de mi alabanza.
Si usted se sienta al lado de alguien que usted sabe que le gusta, mire, hablar en el culto, pues, no se siente más al lado de ese hermano. Pastor, ¿qué va a decir? Que se va a sentir mal, porque se sienta mal. Para que yo me pierda, para que yo me descarríe, para que yo me enfríe. Mejor que se sienta mal él. Después cuando se saca el culto voy y lo saludo. Y si tengo que decírselo, digo, hermano, que yo me siento contigo y pierdo el tiempo en el culto. Y aquí ya hemos aprendido que al culto se viene a alabar a Dios. Entonces no puedo. Miren los celulares. Apague el dichoso celular en el culto, hermano. O póngalo en silencio. Solo usted sabe que una emergencia. Pero hay quien saca el celular en el culto y envuelto en el celular. Yo le digo una cosa. Yo no estoy en contra de que usted tenga Biblia. Ojalá y todos tuviéramos Biblia en el celular. Pero mire, el culto traigan la Biblia. Pero que yo la tengo en el celular. Pero el celular es el celular. La Biblia es emblema de nosotros los cristianos que nos ven caminando con ella. No se avergüence de eso. Ay, que es incómodo. ¿Cómo usted va a decir que es incómodo venir al culto con la Biblia? Eso es como llegar a la escuela. ¿Usted iba a la escuela y no llevaba el cuaderno? ¿Cuándo usted ha visto eso? Mire, yo una vez se me quedó el bulto en casa y cuando yo llegué al salón, me dice, la maestra me vio, me miró de arriba abajo y me dice, ¿y qué pasó, Sinri? Ese es el nombre mío. ¿Qué pasó, Sinri? El bulto suyo. Maestra, que se me quedó en el bulto de mi mamá. Pues jale para su casa porque aquí usted no viene sin cuaderno. Aquí se viene a aprender. Traiga su Biblia al culto, mi amado hermano. Estoy aprovechando ahí a coger todos esos cabitos sueltos y trabajando con ellos. Siempre traiga su Biblia al culto, que si trae su celular, pero no se me distraiga porque hay que poner el celular y pegar y a buscar y a buscar y a buscar y se perdió el culto, hermano. Mire, el que llama lo atiende después. No se va a morir. Porque por una hora, media hora, cuando se acaba el culto, te sale afuera y lo atiende. Pero entonces hay veces que Dios te quería envuelto en la alabanza, quería bendecir tu vida, pero tú afuera, te toca hablar con alguien. ¿Para 4 tonteras? Aquí lo saben los que me llaman a mí después de las 6:30. Difícilmente les contesto el teléfono, a menos que pegue insistir. Yo digo, vale, ¿será que se le habrá muerto a alguien o se murió? Me está llamando desde la tumba. Pues él le contesto no, la hora del culto es la hora del culto. Mi mamá me ha llamado en pleno culto. Si yo veo que no insiste, ya sabe, porque estoy en culto. Pastor, es que eso es exagerado, hermano. Eso, venir aquí a pelear la bendición. A no irme de este lugar como yo entré. Yo tengo que buscar mi bendición. Yo voy a alabar a Dios en medio del culto y no voy a dejar que nada me robe la bendición. Termino con esto. Mire, usted llega al culto y se siente medio aprisionado. En el libro de Hechos nos relata la historia de que Pablo y Silas, por haber estado haciendo la obra de Dios, Dios los había mandado a estar en Macedonia predicando la palabra. Y allí habían estado haciendo la obra. Y cuando echaron fuera un espíritu de adivinación que tenía una muchacha, esa gente que eran los que tenían a la muchacha con el espíritu de adivinación y le sacaban ganancias, fueron donde los magistrados los acusaron y buscaron a Pablo y a Silas, les rasgaron la ropa, o sea, los tenían medio desnudos, y agarraron con varas y los azotaron. Les metieron una pela que aquella gente estaba achichonada y con la ropa jota. Y lo próximo que hicieron, los metieron en el calabozo de más adentro. Y no basta con eso, le pusieron los pies en el cepo. Dígame si eso no es incómodo. Está en un sitio donde tú no te puedes mover. Está todo adolorido, achichonado, con golpes por todas partes. ¿Usted sabe cómo apesta un calabozo? El calabozo no es más adentro. A ustedes las mujeres les molestan las cucarachas, les dan asco las cucarachas, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe cómo estaba la cucaracha allá adentro? ¿Usted le cree que allí habían baños como los que nosotros tenemos ahora? ¿Usted sabe cuántos presos a lo mejor se habían orinado allá adentro? Y allí estaban Pablo y Silas, incómodo y adolorido. Y dice la Biblia que cuando llegó la hora más oscura, la medianoche, Pablo y Silas le dio con hacer un culto. Y yo, pero ven acá, hoy no vamos a poder llegar al culto. Los hermanos están allá celebrando el culto en tal sitio, pero nosotros no vamos a poder llegar al culto. Y a lo mejor Pablo dijo a Soli, pero ven acá, y nosotros nos vamos a perder el culto hoy. Y a lo mejor sí le dijo, muchacho, pero Pablo, porque nosotros vamos a perder el culto. Acuérdate lo que Jesús nos dijo a nosotros, que donde hubieran 2 o más en su nombre, allí se formaba el culto. Y vamos a hacer un culto nosotros aquí. Y empezaron a alabar a Dios. Y dice la Biblia que ellos cantaban alabanzas a medianoche. Pero ¿sabe lo que dice el texto? No es que cantaban, aunque en cadena prisionero esté. ¿Cómo yo sé que no estaban cantando bajito? Porque los presos los oían. El culto se escuchaba en toda la cárcel y no tenían parlantes ni micrófono. O sea que estaban cantando y alabando a Dios a toda boca. Y cuando ellos empezaron a alabar a Dios allí a toda boca, pasó lo que dice el Salmo 22 y verso 3.
descendió aquel grande, ¡pum! Y puso un campamento en medio de la cárcel. Pero eso no es un templo, muchachos, donde empecemos a alabar a Dios, dos o más, se tiene que manifestar Dios. Y empieza a manifestarse Dios. Y cuando Dios empieza a manifestarse allí y aquella gente tocan a Dios a través de su alabanza, dice que los cimientos de la cárcel se estremecían. Las puertas de los presos se abrieron. Las cadenas que los ataban se rompieron. El cepo se rompió. Dígame usted, un terremoto podrá tumbar paredes, pero un terremoto no rompe cadenas. Un terremoto no abre puertas. Un terremoto no rompe el cepo. Aquello era un terremoto sobrenatural que lo provocó la alabanza de dos que se pusieron de acuerdo en un culto en medio de la noche oscura de su alma. Y Dios se manifestó. Y no solamente ellos fueron liberados, las cadenas de los otros presos se rompieron y las puertas de los otros presos se abrieron. Hay gente que va a llegar atada al culto y a través de tu alabanza y la mía, esa gente va a ser liberada. Por eso no te calles en ningún culto. Ven desde tu casa alabando a Dios, pensando, yo llego al culto a alabar a Dios, hoy no me la joba nadie, hoy voy a alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. Ahí dale, alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Y la presencia de Dios va a romper las cadenas, va a pudrir los yugos, va a romper las cerraduras y Dios va a hacer cosas grandes en medio de nosotros. Aleluya. Póngase en pie en esta mañana. Y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, mil gracias por esta bendita palabra. Gracias porque en el día de hoy te escuchamos con toda claridad. Nos está llamando a entrar en un ambiente de alabanza. Ese es el próximo paso. Permite, Señor, que esta palabra quede grabada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Con el dedo de fuego tuyo, Señor, escríbela en las tablas de nuestro corazón. Señor, que por nada nos perdamos un culto. Que estemos en este lugar buscando tu rostro y tu presencia. Que podamos poner en práctica, Señor, aquello que tú nos estás llamando a poner en práctica en este momento, Señor. Permite que en esta mañana no hayan oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo dé testimonio, Señor, de esta palabra tuya en el corazón de cada uno de mis hermanos y en sus conciencias. Señor, que no solo lo reflexionemos en este lugar, sino que nos vayamos a casa, Señor, y en el silencio de la noche sigamos reflexionando, Señor, sobre lo que tú nos has hablado en esta mañana. Que podamos hacer resoluciones a nuestra vida. Que podamos vencer ese orgullo, Señor, que muchas veces nos roba la bendición. Que podamos llegar a conectarnos, Señor, como un solo cuerpo. Y podamos empezar a experimentar cada vez más, Señor, tu presencia en medio de los cultos. Te pido, Señor, que cada uno de los que llegó en esta mañana, Señor, no salga como entró, sino que a través de la alabanza que te hemos rendido, Señor, y de la palabra que en esta mañana recibimos, hayamos podido tocarte y contemplarte. Bendito sea tu nombre y gracias te damos por tu palabra. Señor, dame 2 o 3 de este rebaño que se unan a esta visión. Que se unan, Señor, en este mismo espíritu, Señor. Y que en cada culto estén en este lugar poniendo leña, Señor, y sacrificio sobre el altar. Toca el corazón de mis hermanos, Dios mío, para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.